Vámonos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Carta a los Gálatas capítulo 6, vamos a leer la carta a los Gálatas capítulo 6 y vamos a leer el versículo 6 el día de hoy. Gálatas capítulo 6, verso 6, y leemos la palabra de Dios con reverencia y dice de la siguiente manera: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Mire lo que dice el verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vamos a la traducción en lenguaje actual para tener un contexto arrancando desde el verso 6. Mire lo que dice el verso 6. Dice: el que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. El que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. Vámonos a la nueva traducción viviente. Observe lo que dice acá en esta traducción. Los que reciben la enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Y aquí está tocando un punto bien interesante. Aquí está tocando un punto bien importante en esta porción bíblica. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, y le estaba sucediendo al apóstol Pablo en muchos lugares, él iba y compartía la palabra y discipulaba a las personas y les ayudaba y les instruía en el buen camino, pero no se ocupaban de él. Él no era pastor de una iglesia, él era un apóstol. Entonces el ministerio de él era un ministerio que era rodante, por decirlo de alguna manera. El apóstol Pablo no era ese apóstol que nos imaginamos el día de hoy. Ese apóstol que llega en un carro último modelo, que viene con su grupo de personas, que está todo el tiempo haciendo entrevistas, que está haciendo los en vivos. Ese no era el apóstol Pablo. La verdad, la mayoría de historiadores coinciden con que si el apóstol Pablo hoy entrara a nuestras iglesias, nosotros no le prestaríamos atención, porque él no era ese tipo de apóstol que siempre... el apóstol que tenemos la idea nosotros el día de hoy, el apóstol Pablo, era una persona muy sencilla. Es más, el apóstol Pablo pasaba muchos tiempos de crisis, muchos tiempos de dificultad. La palabra de Dios en Filipenses capítulo 4 nos dice: mire, yo he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en la escasez. O sea, él le tocó acostumbrarse a todo. Él, nos dice la palabra, se dedicaba a hacer carpas, a hacer tiendas con su mano de obra para no serle gravoso a la iglesia, para no serle carga a la iglesia. Él hacía un trabajo secular, pero había momentos en los que estaba en la cárcel y no podía absolutamente trabajar. Entonces, ¿cómo se sostenía? Entonces, aquí él le está dando una instrucción, les dice: mire, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros. Los discípulos deben ocuparse de sus maestros, deben preocuparse cómo están, si están bien, si les hace falta algo. Mire, fue triste esta situación de la pandemia hace un año porque vimos que muchas familias pastorales pasaban tiempos de dificultad. Y lo más difícil que comentaban muchos pastores no era de que les hiciera falta tanto la comida, sino de que las ovejas en las que ellos invirtieron tanto tiempo, invirtieron sus vidas, no les llamaban a decirle: oiga, pastor, ¿usted cómo está? Sino que se preocupaban muchos por sí mismos y nunca colocaban la preocupación en sus pastores. Mire, aquí el apóstol Pablo está diciendo: mire, aquellos que les han enseñado a ustedes, ocúpense de ellos. Ocúpense de ellos. De todo lo bueno, dice la Reina Valera 60, háganles partícipes a ellos. Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido bueno. Y la palabra de Dios nos dice claramente que es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Versículo 7, voy a leerlo en la traducción viviente. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha
lo que se siembra. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Aquí pareciera que fuera algo muy, muy lógico y usted dice, mire, claro, si usted siembra naranjas, obviamente usted va a cosechar naranjas. Si usted siembra manzanas, claro que usted va a cosechar manzanas, pero ¿qué pasa? Los que viven, dice el verso 8, aclara y expande el concepto, dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, bueno, ¿hacia dónde nosotros tenemos fijada nuestra mirada? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué? ¿Estamos enfocados en los deseos de nuestra carne, en nuestros anhelos, en nuestros deseos, o estamos enfocados en el Espíritu? Porque recuerde, según el capítulo 5 que lo estudiábamos hace poco, estas dos, los deseos de la carne y el espíritu, se oponen entre sí. Estos dos se oponen, luchan entre sí. Entonces, si yo siembro, si yo me ocupo de la naturaleza pecaminosa, pues cosecharé lo que la naturaleza pecaminosa me da, que es destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al espíritu, oiga, del espíritu, ¿sabe qué van a cosechar? Vida eterna. Aleluya. Así que hoy una vez más, el apóstol Pablo nos hace esa pregunta. ¿A quién estamos sirviendo? ¿A nuestros deseos o estamos sirviendo al Espíritu? Analicémonos. Ay, es que a mí me gustaría, es que a mí me gusta, es que a mí me gusta, es que eso es lo que a mí me gusta, es que lo otro a mí no me gusta, es que no. Nosotros no estamos para servir los deseos de la carne, nosotros estamos es para servir al Espíritu. Y si usted está sirviendo a sus deseos de la carne, esos se oponen al Espíritu. ¿Queremos cosechar vida eterna? Sembremos para agradar al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y nuestras vidas serán diferentes. Padre Celestial, yo te doy la gloria y la honra por tu palabra. Gracias, Dios, porque por medio de estos pensamientos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja, podemos extraer, Señor, enseñanza, podemos extraer sustancia que nos dirige en nuestra vida cotidiana. Padre Celestial, obra, glorifícate en nuestras vidas, Señor Todopoderoso. Señor, que tu mano de poder sea obrando en mi ser, que tu mano de poder, Señor, sea glorificándose en mi vida, poderoso Dios. Alabo y exalto tu nombre. Te bendigo, Señor, en esta hora. Te doy la gloria y la honra, Dios, porque solo tú la mereces. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita para que usted permanezca en contacto con nosotros por medio del 316-617-7888. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz mañana para todos. Bendiciones.